Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores del conocimiento a Felicidad, Hábitos de Éxito. Ya sabéis, el canal creado por dos médicos que hoy estamos juntos porque estamos a toda prisa transmitiéndoos el conocimiento que tenemos sobre el coronavirus. Estáis en las coronavirus series. Como os digo, el canal está presentado por dos médicos, el doctor Javier Rascón Risco, médico internista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Y yo, que soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Javier, como internista, pues ahora mismo está, pues como todo el mundo, estudiando, nosotros también, incluso que siendo ginecólogos, estudiando todo sobre el coronavirus. Y bueno, remarcamos lo de médicos porque cada vez más, afortunadamente, Javier, YouTube, Google, de hecho ya he hecho algunas pruebas y me he dado cuenta de que ya cuando se busca un término médico, y esto nos lo ha enseñado nuestro gran amigo Eduardo Tornos, ya Google lo que hace es filtrar que el contenido sea de una fuente fiable, ¿vale? Entonces nosotros remarcamos que nosotros somos médicos, doctores en medicina, ¿no? Estamos con las coronavirus series y bueno, vamos a introducir estos pequeños temas que parecen tonterías en otro contexto, pero que no lo son, ¿no? Hoy vamos a hablar, Javier, de la desinfección de superficies para evitar el contagio del coronavirus, ¿verdad, Javier? Y ¿qué es lo que, ahora te enseñaré algo que tengo aquí al lado, qué es lo que se recomienda utilizar para desinfectar las superficies? También hablaremos de las manos, pero las superficies, tú que eres el internista del grupo y el experto. Sí. Bueno, pues yo creo que es algo bastante sencillo y muy asequible y que todos tenemos en casa, ¿no? No hay que, de hecho hay un problema. Bueno, lo sabéis, con los suministros en los hospitales del gel hidroalcohólico, una serie de sustancias específicas para la desinfección de manos y que usamos los profesionales, ¿no? Y que hasta hace muy poco pues eran de uso habitual y nadie le da importancia, y ahora pues todo el mundo. Entonces, bueno, todo eso está muy bien, pero realmente las recomendaciones oficiales para hacer una desinfección y de las superficies de casa y tal es simplemente agua con lejía. Ya está. Con una proporción especial, evidentemente no podemos echar ahí cualquier proporción, pero en principio, por lo que hemos investigado, las recomendaciones parece que son unos 20 centímetros cúbicos de lejía por cada litro de agua. La pregunta es ¿cuántos son 20 centímetros cúbicos? Para que nos hagamos una idea, pues para que sea fácil, un vaso de agua de los habituales son unos 200 centímetros cúbicos, pues una décima parte de eso. Tampoco hay que ser medidas completamente exactas, ¿no? Pues uno coge un vaso, pues aproximadamente tal vez un dedito de lejía, y con eso hay más que suficiente para desinfectar todo tipo de superficies sin ningún problema, ¿no? La lejía es efectiva, es lo que usamos incluso en los hospitales, ¿no? A veces para determinadas superficies o cuando salimos de una habitación que pensamos que puede haber una infección, pues un papel, un paño con lejía, porque esto es así de sencillo. O sea, no hay que complicarse la vida, no hay que buscar el último gel que ha salido, ni atrincherarse en los escaparates de amoníaco. Esto es importante porque, de hecho, bueno, hemos publicado hace poco, que me lo ha agradecido la gente que lo hemos compartido, pues el uso de mascarillas, que a día de hoy recordamos que todo lo que contemos está ligado al contexto y al conocimiento en este momento. Hoy es 22, ¿no? 22 de marzo, puede cambiar, pero bueno, la lejía de siempre ha sido uno de los métodos uno de los compuestos químicos de elección para la desinfección de superficies, ¿vale? Hemos consultado para contaros esto, nos ha llegado información de la Clínica Universitaria de Navarra. Los 20 centímetros cúbicos lo hemos recogido de nuestras queridas enfermeras del Colegio de Enfermería, no sé si el Colegio de Enfermería o de la Asociación de Enfermería de España, nos proviene del mundo de la enfermería, que bueno, que en esta crisis está como todo el mundo sanitario dándolo absolutamente todo, incluso en las páginas americanas, la CDC, pues la CDC americana habla incluso pues de 5 cucharadas soperas por cada 4 litros. Es decir, que incluso con esta concentración que estamos hablando de 20 centímetros cúbicos, de esto, los que seáis de España os sonará perfectamente. Esto es la lejía más famosa de España, es esta. Es Conejo. Esta, en concreto, es una lejía que es la que lleva perfume, pero no hace falta ni esta, la lejía normal, que mucha gente no sabe, esta no en concreto, pero la lejía normal, amarilla,
voy a hacer más... nadie patrocina esto, evidentemente, estamos haciendo promoción de la salud. Nadie se da cuenta muchas veces que la lejía normal, cuando giréis el envoltorio y veáis, pone apta para la desinfección del agua para el consumo humano, ¿vale? Evidentemente no a esta concentración de un chorretón de 20 porque podéis tener una quemadura esofágica como veáis esto. Estamos hablando de la desinfección de superficies, y sobre todo, que me interesa mucho, estamos hablando de no sufrir en balde, ¿vale? No sufrir porque no tengo el gel hidroalcohólico. Hemos visto gente que difundía cómo hacer un gel hidroalcohólico en casa. No hace falta. Cogemos esta dilución y limpiamos, evidentemente, las superficies, las manivelas, pues limpiamos la casa, limpiamos los baños. Hay que hacer una limpieza profunda, especialmente en aquellos lugares donde puede haber una persona que puede haber estado en contacto con el coronavirus, ¿no? Es decir, la limpieza de superficies es muy fácil, lo que sería lo que dice Javier, ¿no? Esa décima parte de un vaso por cada litro de agua, ¿vale? Un chorretón, más o menos, que la lejía tiene un poder de desinfección brutal, ¿no? Y luego está la desinfección no de superficies, sino de nuestras manos, que aquí hay otra vía para que la gente sufra inútilmente. ¿Qué, Javier, qué se recomienda para desinfectar las manos? Agua y jabón. Hay que decir, no hay más. Agua y jabón. Es más importante la técnica del lavado de manos, que es cierto que no lo hacemos bien. Y es cierto que en el podcast que hablamos sobre, creo que el penúltimo, sobre bulos y mitos, creo que había un enlace, o pusimos algún enlace sobre las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para lavarse las manos, ¿no? Porque lavarse las manos no es ponerse así, hacer así y ya está, sino que hay que tener una técnica. Es importante la fricción, es importante no dejarse, pues según qué partes de los dedos, de las manos, los pulgares. Hay un montón de videotutoriales, algunos se han hecho incluso virales, por ahí. Buscaremos alguno para colocarlo, o si queréis tener alguna referencia más. Es más importante eso. Y de hecho, por ejemplo, guantes. Los guantes no son tan importantes, la gente se obsesiona con los guantes. Si los guantes, en el fondo, es como tu mano. Si tú tocas algo contaminado y luego ese guante te lo llevas a la cara, tocas otra persona, tocas otra superficie, transmites de la misma manera los gérmenes, ¿vale? Los guantes dan una falsa sensación de seguridad. A veces son necesarios. Nosotros, cuando entramos en una habitación, obviamente queremos llevar guantes, a veces doble guante, y también tenemos una técnica que alguien nos supervisa cómo nos ponemos y nos quitamos las cosas, pero es más importante el lavado de manos casi obsesivo. O sea, vamos a pasarnos de lavarnos las manos durante tiempo, 20 segundos, con una técnica... 40, Javier. Creo que el ministerio 40. Hablaba de 40 segundos. Sí, 40, perdón. Pero sobre todo, la técnica y sin dejarnos nada, lavado constante de manos, intentar evitar no tocarnos la cara, etc. Eso es mucho más importante que los guantes, que los geles hidroalcohólicos y que toda la parafernalia que algún desaprensivo incluso pues está intentando vender por ahí. Así que nada, bueno, esto, los que sois de fuera de España no sé si lo conocéis, pero en España la lejía más famosa, ha dado la casualidad que tengo esta marca, pero normalmente compramos una marca blanca, porque es que la lejía es hipoclorito sódico, no tiene más historia. Pero lejía, agua y jabón, ¿vale? Y ese va a ser uno de los titulillos o subtítulos del capítulo. Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nosotros dos, en lo poco que podemos, estamos aportando valor a toda esta locura con esta epidemia que estamos desgraciadamente sufriendo todos y bueno, abandonamos la tónica habitual del programa, del podcast y del canal en YouTube, que es más la productividad personal, pero es que ahora lo requiere absolutamente. Esto es una crisis increíble. Así que nada más, Javier, un abrazo, muchísimas gracias a todos vosotros y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, hasta pronto.